Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo de la presentación del libro de Andrés Galán. Voy a hacer un pequeño esquema, una presentación, su biografía, hablamos un poquito del libro y luego Andrés nos contará pues, lo que considere que le apetezca contar. Andrés Galán Monroy nace en Valladolid en 1947. Vive y es de Bilbao desde los 6 años y aunque no le gusta el fútbol, es del Atlético. Había oído que ancha es Castilla y como según dicen los vascos, pueden elegir. Él quiso nacer allí para ver si aquello era verdad. A los 58 se planteó dedicarse a la literatura o a la pintura, para llenar esos espacios de tiempos contemplativos, decidiéndose por la literatura porque, según él, manchaba menos. Llegó algo tarde a la literatura. Puede que no se enterase de su llamada, pues era algo duro de oído, o porque todavía no había aprobado el curso de la Escuela de la Vida, ese que autoriza a escribir sobre sentimientos y emociones con mucha propiedad. Fruto de esa decisión fue el nacimiento de su primer libro en el año 2007, del cual se siente muy orgulloso. Andrés dice que le sigue pareciendo un canto a la vida, a la alegría de vivir, aún apreciar las cosas sencillas que nos rodean a diario, algo tan importante como las cosas sin importancia. En el año 2008 desenterró los horrores de la guerra con la publicación de Amar en la Guerra Civil, donde realiza un cambio fundamental en su línea narrativa, desenfadada, jocosa y optimista, adentrándose en una narración que enfrenta los horrores de la guerra civil con el amor que brota en una tierra malherida. Nos habló de la violencia de género en el año 2009, con su tercera obra, Una mujer maltratada, en la que afronta la violencia de género y lo hace desde la perspectiva de los años 50, época en la que una mujer debía sufrirlo en completo desamparo de las instituciones y de la sociedad. En el año 2010 se ilusionó profundamente para llegar a los niños con el libro de cuentos titulado Cuéntame un cuento, abuelito, dedicado a su nieto Aser, siendo también el año en que edita la segunda edición de Cosas sin importancia. En el año 2011 sale a la luz su novela Orden de alejamiento, que describe algo tan candente y actual como las continuas provocaciones por parte de la esposa del cocinero Koldo para conseguir una denuncia falsa que acabará en tragedia. En este mismo año publica Volver a la vida, un libro de poemas escrito cuando menos lo esperaba, porque él cuenta que en una incursión en un terreno, entra en la incursión en un terreno que le era indiferente, porque en un curso que hizo de creación literaria, pues le llegó esta vocación o estas ganas de escribir de esta manera tan poética. Él lo describe así: dicen que la poesía tiene nombre de mujer y debe serlo porque me dejé seducir, ya jubilado, y caí en sus brazos sin apenas darme cuenta y cuando menos la esperaba. Desde entonces practico los juegos malabares que encierran las palabras, cuando revolotean en el aire y vuelven a nuestras manos dóciles y cariñosas, deseosas de formar parte de un trozo de nuestras vivencias y de nuestros sentimientos. En el año 2014 escribe el libro El hombre que buscaba amaneceres. Son 20 relatos que no te dejan indiferente. En ellos se entrelaza vivencia, resoluciones, magia, ternura, amistad. En definitiva, una buena lectura que os aseguro a nadie le va a dejar indiferente, sobre todo porque descubres verdad, porque quienes conocemos a Andrés reconocemos en su manera de ser, pensar y expresarse con su palabra escrita, que es lo que hace sentir todo lo expresado con sus bien hilvanados relatos. En el año 2014 escribe otros cuentos dedicados también a sus nietos, titulado La llave de la Navidad. Y ahora, en marzo, nos sorprende con una novela policíaca, que creo es el tema que todavía no había desarrollado. Y os puedo asegurar, es una novela que os va a sorprender. Su título, Un maldito caso para el inspector Adel. Hay un entrecomillado, no soy tu asesina, quíreme, que luego vais describiendo cuando lo leáis y sabréis por qué es ese sobretítulo o bajo título. Se lo dedica a su mujer Maite y a su amiga Mari Carmen.
Es una novela policíaca, como he dicho antes, aunque lo divide en 12 capítulos perfectamente hilados y llenos de interesantes y lúcidas explicaciones que nos van llevando a una trama complicada con uno o varios asesinos en serie que le ponen muy difícil la investigación, a la vez que nos sorprende con unas resoluciones y con el conocimiento tanto del lenguaje bíblico como de leyes, de geografía, de barrios, de pueblos, altamente reconocidos sobre todo por los que vivimos en Bilbao y sus alrededores. Caminamos leyendo el libro por el barrio de Recaldeberri, entramos en los bares de los barrios adyacentes, nos introduce en la vida de los personajes y los vemos recorrer Derio, Erandio, Bilbao, haciéndonos partícipes de sus investigaciones y de la sorprendente resolución. Repito, es una novela policíaca, no es una novela negra, con sus tramas perfectamente reconocibles para este género. Un detective, en este caso un inspector de la Ertzaintza, que nunca fracasa. Bueno, vamos capítulo a capítulo viendo cómo va resolviendo la trama mediante la observación, la pericia, para resolver siempre los enigmas, porque una buena novela policíaca siempre termina resolviendo bien los casos e interactúa con el lector, haciéndonos partícipes de la investigación en primera persona. Se cumplen perfectamente todas las claves de una buena novela policíaca. La trama, que al principio es indescifrable y muy compleja, como siguiendo una partida de ajedrez, y el inspector cumple su papel de persona culta, observadora, inteligente, amante de las ciencias, en este caso de la Biblia, de la astrología, de los juegos del tarot. Hay en toda novela otra de las características de las policíacas, que son quién es el culpable y cómo se hizo. Andrés lo resuelve perfectamente y, como buen detective de la solución, da la solución en las últimas páginas del relato. En definitiva, si queréis leer una buena novela policíaca, os aconsejo la leáis. Y sin más, creo que tú, Andrés, puedes explicar por qué escribiste esta novela, en qué te inspiraste y lo que quieras contarnos. Y luego hacemos un turno. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, Arratsaldeon, muchas gracias por acompañarnos y por perder un poco de vuestro tiempo, y eso con el canapés. Pero a salido puedo invitar un vino, para que quiera. Quería dar también las gracias a Toñi, que está ahí frente a la cámara, y a Ediciones Beta, que ha hecho posible este acontecimiento, y sobre todo a Andrea, que la pobre mujer me acompaña en todas las presentaciones. Andrea es poeta y rapsoda, es muy buena. La verdad es que da gusto oírla cuando recita con el alma. Es la vicepresidenta de una asociación cultural que se llama Sotavento y está siempre metida en jaleos. Noches poéticas, versadas y seguro que alguna más. Escribirle muchas sí, cosas. Muchas más, ¿no? Me preguntas cómo nació la novela. Me gusta hacer cosas nuevas, probar. En el libro que había citado antes, el de los relatos, El hombre que buscaba amaneceres, hay un relato que se llama Infidelidad, donde un teniente de navío se las arregla para matar al amante de su esposa y culparla a ella. Yo creo que ahí fue el embrión que me motivó un poco a ver qué pasaba si podía ampliar todo eso y escribir una novela y donde poder meter toda la imaginación, crímenes un poco espeluznantes y sobre todo porque Ediciones Beta no me pone ningún condicionante, me deja escribir todo lo que quiera. Que lo de por sí, en esta época de crisis en que no se vende un pimiento, es de agradecer. He escrito poemas, cuentos, de todo. Y nunca me han dicho por qué tienes esto. Así que esa es una de las muchas razones por las que escribo lo que quiero. Que eso tampoco lo puede decir cualquiera. La novela
policíaca, aparte de ser un terreno nuevo para mí, me servía un poco para hacer una trama compleja y enrevesada, envolver un poco al lector y jugar un poco con los personajes. Tengo una trama compleja, enrevesada, con unos personajes sencillos y a contracorriente, porque resulta que el asesino es más inteligente que el inspector, cosa que no suele suceder, porque el inspector suele ser muy brillante, deslumbra con sus investigaciones. Aparte de esto, no se sigue una línea, digamos, clásica, porque ya no existe esta línea. La línea, por ejemplo, que nos venía europea, con Sherlock Holmes, Agatha Christie, el Poirot y de Chesterton con el padre Brown, que deducían todo por pistas, digamos, físicas. Aunque los americanos decían que era muy poco real, claro, ellos ni peleaban ni disparaban un tiro. Luego los americanos dieron la réplica con eso sí que era novela negra, porque el protagonista del crimen nuevamente se enfrentaba a matones de lampa, disparaba, mantenía luchas con todo género de maleantes. Pero no es así. Un inspector de la chancha lo que hace es planificar y organizar una investigación y salir a la calle, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuenta muchas herramientas. Antes que llegue él, hay una policía de seguridad ciudadana, que es la que sienta la base de lo que ha ocurrido. Si tiene dudas de que puede haber homicidios o puede haber algo raro, acude a la policía judicial, a la policía científica, que es la que se encarga de recopilar todos los datos. Hay un servicio de una sección de análisis de conducta, SAC, como se entiende en el idioma policíaco. Yo creo que la chancha no lo tiene, pero solo ha metido, como que lo está estableciendo, que es la huella psicológica, que es con lo que se trabaja un poco, se complementa más que se trabaja. Se complementa. Sherlock Holmes cogía la lupa y miraba las huellas, es decir, todo era tangible, aquí no. Dicen que la huella psicológica no miente. Todas las demás pistas se pueden falsear. Puedes poner huellas de lo que quieras. Ahora no, ya la huella ha pasado un poco a segundo plano. Es ADN, huella psicológica, y eso es lo que le permite al inspector manejar todas esas herramientas para salir a la calle, enganar las cosas e investigarlas. El SAT lo tiene la Policía Nacional, pero lo incorporaron en el 2011. ¿Y qué es? Pues tienen miles y miles de casos de asesinos en serie que responden a un prototipo que les permite clasificar a los criminales. Se te acopla. ¿Ya? Sí, creo que se te acopla mucho con... Vale. A ver ahora. Bueno, no sé si habéis visto la película Vidocq. Vidocq estaba interpretada por Gerard Depardieu y fue un caso real. Este fue un criminal que fue utilizado por la policía para descubrir a otros asesinos. Entonces él, siendo un criminal, se metía en la piel de los asesinos y les ayudaba a capturarlos, y de hecho los capturaban a los asesinos. Así que esta es una parte bastante importante de la huella psicológica. Y esta es una de las cosas que sí cito aquí en el libro. Que los tiempos cambian, y los detectives y la policía también. Las técnicas son totalmente diferentes. En la novela es pura imaginación, pero he aprovechado algunos acontecimientos reales
que no está metido gratuitamente, de alguna manera afectan a los personajes. Hay un atentado que sucedió en el 2006 en Santuchu, concretamente, en el INE. Resultó herido un esencia y aprovecho ese episodio para que le ocurra a uno de los personajes. Las inundaciones de Guecho del 2008 también las aprovecho para que le ocurra a otro personaje. Después hay un accidente en el 1991, creo que fue, en Amorebieta. Se calcinaron 25 coches a cuenta de la niebla. También está aprovechado. Y luego después el terremoto de Agadir de 1960 también lo aprovecho, pero lo hago vivir al padre del inspector, que a su vez anteriormente había estado en la guerra olvidada, famosa. No sé quién me pidió que hablase de ello, a un amigo. La guerra que nunca existió. Entonces el padre sufre todas las penurias que en 57 unos soldados que fueron retenidos por las tropas musulmanas de Mohamed, y de los que el Estado español no hacía ningún caso porque era una guerra que no existía, no estaba declarada. Decían que eran insurgentes, en realidad eran las tropas de Marruecos, que además contaban con armamento español mejor que contaban los soldados. Y los personajes ya he dicho que eran un poco sencillos, pero un poco originales en su comportamiento. Lo iréis viendo a través del libro, que son un poco originales, me parece a mí. Surgen las cosas de una forma como muy espontánea. Ahí el tesón de la protagonista, Laura, es encomiable, no ceja hasta que lo consigue. ¿Verdad, Maite? Sí. Al final resulta que la quieres. Sí. La poca habilidad del inspector, aunque diga Andrea que no fracasa, pero a mí es un personaje bastante anodino. Yo creo que le da muchas pistas el asesino, es verdad. Sí, y no sabe resolverlas. Y la inteligencia morbosa y cruel del asesino. En el libro se le compara bastantes veces con otros asesinos, el asesino de la Baraja, y con otro asesino que hubo en América, del Taro, y algunos otros más, pero este es totalmente diferente. Se sale de los patrones del SAC. Y hay otra protagonista que es Leire, que es la encargada de formar esa sección de la que está despistada y tiene que recurrir a pedir ayuda a organismos internacionales, FBI y Scotland Yard, a ver si tiene algo que les pueda vincular. Y eso yo creo que es todo respecto al libro, porque al tratarse de una novela un poco de suspense y de intriga, tampoco se puede decir gran cosa, ¿no? No nos la cuentes. Aparte de aquí, el libro se puede comprar en, entonces lo he dicho antes, en Elka, el Corte Inglés, la Casa del Libro, en ediciones beta, y incluso yo tengo una red en el barrio donde se puede comprar, en el bar de Geni, en Alessandra, de Belía Garza y hasta en Gorliz. Normalmente la gente suele decir, y bueno, ¿y qué vas a hacer más adelante? Yo qué sé qué voy a hacer más adelante. Espérate, que yo todavía tengo unas preguntas ¿Sí? para ti, luego te lanzas para lo de más adelante. Leyendo el libro me ha llamado muchísimo la atención que lo divides en capítulos. Sí. Hay un hilo conductor perfectamente, toda
todas las páginas, pero lo divides en capítulos. Y hay algunos capítulos que tienes un dominio extraordinario, que a mí me gustaría que, si es que te has preparado para esto o tú lo tienes de por sí, sobre la Biblia, las citas que el asesino, no voy a dar muchas pistas, o sea, os lo aseguro que no voy a dar muchas pistas, pero ¿puedo decir lo de la estrella de Salomón? Sí. Vale. En todas las víctimas hay una estrella de Salomón que dejan en el cuerpo, ¿no? Y todas tienen unas citas bíblicas, pero es que luego las citas las tiene que desarrollar el inspector. Pero lo lees y te entran ganas de ir a la Biblia a buscar reseñas, porque es que lo hace con una, pero con una descripción, con un conocimiento que a mí me gustaría que me explicaras si es porque te has preparado para no dejar, para que el asesino no le gane al inspector a él, o si tú dominas este... Bueno, yo he sido un gran lector, pero no de novelas. He sido un gran lector de temas. Entonces, cuando me gustaba un tema, procuraba continuarlo, seguirlo, estudiarlo. Entonces, en la Biblia ha sido una de las cosas que más me ha obsesionado, que más he leído, dentro, fuera de ella. Yo podría decir que sé más que Dan Brown, entre... Lo sabía yo. los datos da Vinci, pero no se me ha ocurrido escribir nada sobre ello. He leído muchísimo, de muchos autores, no solamente digamos, de los canónicos de influencia cristiana. Hay teólogos muy buenos, hay científicos que estudian todos los pasajes y le dan una versión, digamos, más real de lo que pudo ser. Sí, es que te das cuenta porque tienes citas del Nuevo Testamento, tienes citas del Levítico, tienes citas de... Bueno, en fin, que lo leáis. Eso es una de las cosas. Y luego también un dominio sobre los temas de astrología y de tarot. Y hay un capítulo, en el capítulo creo que se titula Infidelidad, creo que lo tituló sí. Así. En ese capítulo pareces un escritor erótico. O sea, a mí me recuerda el capítulo 7 de Rayuela, con el dedo toco tu boca y digo, pero aquí Andrés, ¿qué le ha pasado? O sea, tú lees ese capítulo, bueno, os puedo asegurar que todos los capítulos son geniales, porque además va hilando, como os voy diciendo, uno con otro, pero en algunos que te paras y dices, pero bueno, también tenéis la seña, quien lo conocemos, quien tenemos la suerte de conocerlo, sabemos que tiene un sentido del humor, o sea, su manera de hablar, de vez en cuando te suelta así no son chistes, sino como punzadas graciosas. Está en el libro, pero de verdad que el capítulo de la infidelidad podrías hacer el siguiente, que no sé lo que tendrás en la cabeza, pero relatos eróticos. Yo no he leído Rayuela, ¿no? Ah, no, vale. No lo he leído. Pero Maricarmen podría decir algo de ese capítulo. Ah, pues contarlo, porque a mí me encanta. Cuéntalo, mujer. No, yo estoy de acuerdo en el capítulo total. ¿Estás Sí. ¿Es? Está recortado. Sí. ¿Y está recortado? Está recortado porque parecía demasiado erótico para una novela policíaca. Sí, bueno, pues sobre el tema de la astrología y del tarot también, ¿te has preparado para descubrir los crímenes o también dominas estos géneros? No, ahí no tanto. Lo que sí me ha sorprendido es la serie curiosísima de casualidades que se dan. No puedo decir aquí, porque descubriría parte de la trama, pero es curioso. Bueno, cuando vean la primera hoja ya lo verán. Pero hay muchísimas casualidades que yo las desconocía. Y cuando te metes con ello y lo vas desarrollando, pues te van saliendo, lo vas descubriendo. Y bueno, encantado de haberlo descubierto. Bueno, pues yo creo que ahora si vosotras o vosotros queréis hacer alguna pregunta y creamos un debate, le queréis preguntar también por qué se ha metido en este fregado de la novela policíaca, o lo que queráis. Pregúntame, Maricarmen, Maricarmen, ¿qué voy a hacer más adelante? Te lo tengo aquí contado. Hombre, yo creo que es un género muy difícil este. Tú has escrito de todo, como bien ha dicho,
pero quiero saber qué género es el que más te cuesta escribir, cuál es el que más te gusta y si habrá segunda parte de esta novela. Braulio, te puedo decir que acometo todos los géneros con un entusiasmo más infantil que sé. Y cuando tengo ya todo más o menos puesto, me doy cuenta y me digo, Andrés, ¿dónde te has metido? Digo, pues sí, que esto no le importa a cualquiera. Por ejemplo, Toño recordará cuando me metí con el primer cuento. Para mí, joder, escribirlo, una maravilla. Y bueno, me ayudaron mucho, la verdad que me ayudaron mucho. Y me empezó diciendo, no sé si había 60 palabras que me devolvieron, diciendo que en amarillo. Decía, mira, busca algo que sea un poco más infantil y que esté de acuerdo con la mentalidad de los niños. Porque, claro, un niño te puede preguntar 2 o 3 veces qué quiere decir una cosa, pero 60 no. Se aburre, se casa y lo deja. Eso fue una de las cosas que ignoras. Todas esas cosillas. Luego después había muchas cosas, por ejemplo, ¿qué decía? Niños, a la cama porque si no se enfada vuestra mamá. Bueno, ¿por qué dejan a su mamá mal? ¿Por qué se tiene que enfadar a su mamá y no se enfada su papá, su abuelo o la vecina? Bueno, pues a corregir. Es un ejemplo, había muchas más cosas de esas. Que escribes inocentemente, pero que claro, luego después, cuando un niño lo lee, pues dos, digamos, convenientes. Y te vas dando con esa serie de cosas. Por ejemplo, aquí tenía también bastantes problemas para escribirlo. Cada paso que daba me encontraba con un problema. Entonces, consultar cosas, a mirarlas, etc. Así es. Con cada libro tienes un reto. Yo creo que te metes mucho en la piel de lo que escribes, ¿no? Del personaje, vamos. Decir que uno es buen escritor es un poco presuntuoso, pero si no te metes en la piel de los personajes, por lo menos de los principales, no escribes bien. Ya. Tienes que vivir un poco... Bueno, y no me has contestado si va a haber segunda parte. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. Y luego me corriges. Cuando llegas al final del libro, que yo no os voy a adelantar, pero solo os voy a poner la guindilla, hay un personaje que se llama La Pantera, que lo dejo ahí. Creo que la Pantera... La Pantera. ¿No es la Pantera? Sí, la Pantera. Eso. La Pantera puede dar otra novela. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque a lo mejor es un personaje que de repente aparece, porque aparece al final, y está por ahí como muy suelta. Bueno, aparece en la fotografía al principio. Ah, sí, claro. Sí, sí, el final está abierto. Está abierto. Si tiene buena aceptación, pues podría hacer una segunda parte, pero ya cambiando un poco los personajes principales. Pasaría ella a ser la principal y enfrentarla con la Pantera. La Pantera retomaría la venganza y las enfrentaría a las dos. Esa sería una segunda parte bastante aceptable. Y además me encanta enfrentar a las mujeres y que se ocurre un poco el tema. Y a él dejando un poco de lado. No sé, tendría algún accidente provocado por la Pantera y le dejaría en el hospital. De forma, es algo también que me tienta porque realmente la novela policíaca, si todos los personajes son masculinos, los principales todos son masculinos, femeninos hay poquísimos, poquísimos. Y la Pantera tiene que dar juego, una fiera. Sí, además describes, y yo me di cuenta que eso era un personaje abierto porque la dejan, o sea, primero la detienen, pero no la acusan de nada, la dejan en el aeropuerto, bueno, que se vaya y tal, uy, esto aquí Andrés nos quiere decir algo. Sí. Hay bastantes pistas, lo que pasa es que hay que estar un poco atento a la lectura. A ti se te han escapado algunas, reconócelo. A mí muchas, me han escapado muchas que luego hemos hablado, pero también voy a decir otra cosa. Cuando leáis el libro, os vais a dar cuenta que incluso le echa broncas y reivindica carreteras en los atascos. Me hace muchísima gracia porque he aprendido cómo se llaman las nacionales de los pueblos, donde hay atascos, donde no hay atascos, o sea, es que
Los asesinatos son espeluznantes, tiene una imaginación que no sé de dónde lo habrá sacado, pero es que a la vez, te digo, el relato erótico, las carreteras, los lugares, los bares, vas andando en uno, yo ya he ido, suelo pasear en el Paseo del Colesterol, donde hay uno de los asesinatos y ya he mirado la barandilla donde está, o sea, es que de repente digo, pero es que este hombre te da, os lo digo porque tiene muchísima vida, tiene mucha vida porque ha sido tan inteligente de situarlo en los sitios, lo he dicho al principio, en los sitios que los conocemos, que es real, que no se ha inventado, y eso lo hace muy atrayente. Yo creo que eso es que nos has metido en el libro a todos. Claro, nos ha metido a O sea, es que todos. nos has metido en el libro. Voy a buscar los El camino del Pagasarri, o sea, es que, bueno, no voy a dar más pistas porque... Bueno, ahí también algo que se nos está pasando ahí en el libro, hay una referencia al maltrato, al maltrato de ella, importante, que es un tema tan actual y candente que no podía evitarlo. Pero Además, es el motivo por el que empieza todo. Y luego después también hay una crítica... No se me había pasado, pero no lo quería decir, porque No. eso es mucha trama, esa es la trama. Hay una crítica un poco al sistema judicial. Y el pobre hombre acaba un poco Sí, la picota. cuando... ¿Alguna pregunta más? ¡Hala, disparo! En el libro de la mujer maltratada que habla de la guerra está inexistente, ¿alguno de esos personajes es el padre del que has dicho tú de los recuerdos? No, no tiene nada que ver. ¿No has unido No, una cosa con otra? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es totalmente diferente. Aquí le meto en esa guerra, pero digamos, en otro apartado. Es totalmente diferente. Ahí estaba la legión, aquí no. Este es el de reemplazo. Le mandaron allí tontamente porque había que mandar a gente, pues bueno, lo mandaron. Creo que murieron 300 soldados, no tienen ni puta idea, así de claro, de lo que se iban a encontrar, ni tenían preparación. Hubo 300 muertos, 500 heridos. En una guerra estúpida, que España no reconocía y le daba la espalda, pero que, vamos, ni siquiera tenían penurias hasta para calzarse, no tenían calzado, no les suministraban. El libro que tú dices, hay un detalle muy curioso, porque cuando llega el protagonista, uno de ellos, ve que en la cama es de leche condensada, vacíos y llenos de agua. Y se queda mirando y dice, ¿para qué será esto? Y luego se lo cuenta. Era para que no subiesen los chiches a la cama. Y luego hubo otras cosas muy vergonzosas. Por cierto, creo que actuó también Sevilla para estos pobrecillos. Y hubo un periódico, no recuerdo cuál, que se hizo un poco eco de la situación en que estaba toda esta gente tan miserable. Y como respuesta ciudadana, yo creo que fue un poco en los entresijos, porque hubo un silencio total propiciado por el gobierno de Franco y todos sus ediles y ministros. Pero consiguieron enviar un camión lleno de víveres para Navidad. Había champán, jamón, turrones, había de todo. Pues creo que les llegó a mediados de marzo. O sea, para haceros un poco de idea de lo que pudo ser aquello, una auténtica vergüenza. Por eso está tan tapado. Muy poca gente sabe que hubo una guerra que nunca existió. Sí. Pero murieron 300. Y 500 heridos. A cuenta de Mohamed. Otro más. Vicky, que te veo con ganas. No. Venga. Nos estáis desvelando la No, ya no vamos a contar más. más. No, esta parte no... No, ya, esta parte ya. No, Ya. No os hemos contado nada. Que tenemos O sea, ganas de leerlo, de coger y leerlo. Sí, además al final yo le tenía manía a Laura, pero al final terminó queriéndola mucho. Sí. Pusiste escala y todo.
María Carmen, ¿tú te cuentas? Tú que has vivido el libro tanto como nosotros. Yo sigo odiando a Laura. María Carmen Sí. se llevó un borrador y lo leyó en muy poco tiempo y me comentó muchas cosas que la mayoría de ellas las corregí, muy acertadas. Por eso estás aquí, si no, nada. Sí, además a Mari Carmen Suárez por sus oportunos comentarios. Estás aquí. A su mujer, o sea, Maite siempre está, pero también es una fiel colaboradora en la revisión de todos sus textos. Siempre las lleva aquí también. Pues si tenemos alguna pregunta más y si no, pues... Que cada vez oigo menos, y no me entero de la misa media. En primera fila y sitio de estoy mal. Pues te pasa como a mí. Yo creo que... No sé, si te pasara igual. Perdona. Yo creo que orgulloso estás de todos, por supuesto, de todos los libros que has escrito, pero ¿cuál te ha llenado más? Yo tengo mucho cariño al primero. Al primero, porque fue un kamikaze. Me metí sin tener ni idea de dónde me metía. Digo, bueno, para, a la buena, digo, allá va. No había leído nada, no me había preparado, no había hecho ningún curso. Ahora, por lo menos, si llevo 5 años dando vueltas a los temas, estudiando y yendo a cursos y leyendo, porque claro, yo había sido de temas. Me había leído pues, de cultura egipcia, Biblia, ovnis, parapsicología, ¿cómo se llama? Ornitología, la ciencia de los animales. Sí. Había leído temas y psicología. Me había leído hasta Freud, que es áspero de leer, pero novelas muy pocas. Y ahora, en estos 5 años ya estoy aprovechando, estoy leyendo bastante, estoy escribiendo bastante, pero que en el primero, lanzado, desde la piscina al trampolín. Digo, muy valiente. Sí. O sea, que del primero, vamos. Sí, el primero. Y aparte de eso, el primero tiene... soy yo. Casi todas las cosas, menos alguna áspera, que cambia un poco las cosas. De las tomaduras de pelo que hago toda la gente, soy yo. En el resto ya no. En el resto ya, aunque siempre dejas algo de ti en cada personaje, pero ya no, ya procuro meterme en la piel. Por ejemplo, lo que ha dicho una mujer maltratada, la protagonista es una mujer. Meterse en la piel de una mujer es complicado. Me metí. Pero tenía mis dudas. Siempre recurro a alguien, en todos los libros, menos en el primero. Me digo, me tiré por la boca. Pero una mujer maltratada lo leyó una amiga nuestra, que entonces salía en Telebilbao. María Jesús. María Elvi. María Jesús. Que había escrito varios libros, lo leyó ella, le dije, oye, echad un vistazo porque, claro, he procurado meterme en la piel de una mujer, pero eso es complicado. A ver si he metido la gamba en algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que no me corrigió muchas cosas. Conseguí meterme bastante bien. Y en el siguiente, el orden de lanzamiento, conté con la ayuda de una abogada. Había preparado un juicio espectacular a la americana. Daban golpes a las mesas y se levantaban y chillaban y todo esto. Y yo, pues dijo, quieto, Andrés, que estamos en España. Aquí la gente no se mueve, está sentadita y nada, me hizo un montón de correcciones en el juicio, me lo devolvió y me dijo, y no hemos terminado, ¿verdad? Y dije yo, no, habrá una segunda vuelta y la hubo. También me corrigió grandes cosillas. En los libros de cuentos he contado con la ayuda de niños. Han leído los borradores, se han reído, les he preguntado qué les parecía. Y bueno, mira, me gusta este personaje, me gusta, siempre sacas cosas importantes. Es muy difícil que te metas en todos los personajes. Tienes que buscar un poco de ayuda. En el único que no te han ayudado ha sido en este, no habrás buscado un asesino por ahí.
No lo tenía a mano, pero si no lo hubiese consultado. Bueno, aquí, cuando tengo tu mujer, esto lo creo que se le va mucho. Yo creo que en el único libro, aparte del primero, que no he contado con ayuda exterior, ha sido el de poemas. Prácticamente no. Bueno, Toñi me dijo algunos sonetos que chirriaban un poquito, y ahora los leo y algunos sí chirrian un poquito, sí. Pero bueno, lo hice lo mejor que pude. También describes muy bien los juicios, los artículos, o sea que también sí está claro que te has preparado concienzudamente. Claro, en orden de alejamiento me preparé. Y tengo un blog así, de artículos, leyes y de todas las letras, pero tuve que apoyar todas. Y aún así, fíjate qué juicio hice. Pues bueno. ¿Algo más? ¿Una pregunta? Vamos, animaros. Claro, lo que tenéis es que terminamos ya. Pues terminamos. Muchas gracias a todos por asistir y por habernos aguantado. Pues muchas gracias. Y nos veremos. Hasta la próxima.